Y entonces nos podemos preguntar, bueno, si ya vimos que el determinante nos ayuda a ver si una matriz tiene inversa y si se puede resolver por ecuaciones, o perdón, por matrices, y ecuaciones se pueden resolver por matrices, entonces vemos nosotros que previo a eso también tenemos que conocer la inversa de una matriz. Y entonces vamos de una vez a entrar al primer ejemplo. Y tenemos por acá, esto me parece que ya pueden ver ustedes acá la pantalla, y tenemos acá el tema, la inversa. Entonces, el algoritmo, o podríamos decir nosotros la forma en cómo descriptivamente nosotros enseñamos. Carol, disculpe, voy a molestar si puede apagar su micrófono, disculpe. Gracias. Entonces, el algoritmo o la forma o la fórmula, si nosotros queremos verlo así, de la inversa de una matriz es la siguiente. Y se dice que dada una matriz A, como dice acá, una matriz cualquier, matriz A, multiplicada por su inversa, que es esto que ustedes observan acá, A menos 1, este es el signo de la matriz inversa, tiene que ser igual a, si yo multiplico esa inversa por la matriz original, que es A, y si esta multiplicación, ya sea que yo primero coloque A y después su inversa, o que coloque la inversa y después A, esta multiplicación me tiene que dar la matriz identidad. Si, si al hacer yo esa multiplicación no obtengo una matriz identidad, significa dos cosas. O primero, que no hice el primer procedimiento para saber si la matriz tiene inversa y tal vez no tenía, y yo hice todos los cálculos. O segundo, me confundí en alguno de los procedimientos y el resultado que yo estoy colocando como matriz inversa no es el correcto, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con eso y saber que siempre debemos hacer esta comprobación. Y entonces resulta que de repente por allí en los laboratorios nos dice calcule la matriz inversa de las siguientes matrices, por ejemplo, y no nos hace referencia a que tenemos que hacer la comprobación. Y decimos, bueno, ¿será que hay que hacerla? ¿No hay que hacerla? Sí. Miren cuál es el algoritmo fundamental de la matriz inversa. Eso significa que está implícita esa comprobación. Bueno, el primer método que nosotros vamos a utilizar acá, ya les dije, vamos a ver tres, que es ecuaciones simultáneas, el método por determinantes y el método Gauss, ¿sí? El primero que vamos a trabajar hoy va a ser el método de ecuaciones simultáneas. Y para eso es que nos va a servir un poco lo que habíamos visto en las clases anteriores. ¿Se recuerda aquel proceso de eliminación, ya sea por adición o sustracción? Y entonces vamos a suponer que esta es nuestra primer matriz, la que vamos a utilizar para poder resolver. Vean acá, tenemos una matriz de orden, perdón, de orden 2 por 2, de orden 2 por 2. Es una matriz cuadrada de orden 2 por 2. Y entonces, compañeros, este método de ecuaciones simultáneas normalmente se utiliza para matrices 2 por 2. ¿Se puede utilizar para 3 por 3? Sí, pero de pronto se puede volver un poquito más complicado y más, digamos, no digamos confuso, sino un poquito más complicado y que implica que tengamos más cuidado en lo que estamos resolviendo, ¿sí? Entonces, matrices de 2 por 2, sea la matriz C compuesta por 2, 5, 4 y 3. Calcule su inversa. Miren, acá, a ver, ¿quién me dice cuál es el determinante de esta matriz? Por favor, así rápidamente. ¿Cuál es el determinante de esta matriz? A ver, ¿quién es el primero que hace ahí el Punto B. cálculo?
¿Perdón? 120, o me equivoco. 120, no. Menos Menos 14. 14. Sí. No sé quién puso por ahí 120. Hay un error en ese cálculo y por acá estaba viendo que alguien nos escribió menos 16, pero la respuesta correcta es menos 14. ¿Qué hicimos acá? 2 por 3, 6. Sencillo, ¿verdad? Regla de Sarrus, 2 por 3, 6, menos 4 por 5 o 5 por 4, como ustedes quieran verlo, 5 por 4, menos 20. Entonces, 6 menos 20, eso es igual a menos 14. Entonces, ¿qué pasos necesitamos nosotros, compañeros, para poder calcular la inversa de una matriz? Básicamente son tres fundamentales. El primero, que es lo que acabamos nosotros de hacer, el cálculo del determinante, ¿sí? Eso es importante porque de repente podría ser que esta matriz no tenga inversa. Entonces, bueno, esta es una matriz de 2 por 2, es más fácil, ¿verdad? Pero si estamos trabajando una de 3 por 3 y no calculamos el determinante y hasta el final nos dimos cuenta que no tenía inversa, perdimos tiempo, ¿sí? Entonces, lo primero es calcular el determinante. El segundo paso es desarrollar como tal, calcular la matriz inversa. Y el tercero sería hacer la comprobación, que sería multiplicar la matriz original por su inversa, y esto debería de ser igual a la identidad. Esos tres pasos no deben de faltarnos o están relacionados, es parte del procedimiento del cálculo de la matriz inversa. Bueno, una vez que conocemos que para esta matriz el determinante es igual a menos 14, sabemos que esta matriz sí tiene inversa. Entonces, podemos trabajar. Si el determinante hubiera sido igual a 0, esta matriz no tiene inversa. ¿Sí? Bueno, entonces vamos por acá. El primer paso, si lo queremos ir titulando por pasos, por procedimiento, es que con base en esta matriz, en esta que tenemos acá, debemos formar nuestro sistema de ecuaciones simultáneas, porque ese es el método que estamos viendo en este preciso momento. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Vean, por favor. Para aquellos compañeros que de pronto están tomando nota, independientemente de si manual o en computadora, veamos primero el procedimiento o de dónde van saliendo y posterior a ello, pues ustedes pueden copiar. Esto es importante, ¿sí? Bueno, entonces vean, aquí nuevamente se repite el algoritmo que explicamos anteriormente, es lo mismo. Entonces dice, el paso número 1 dice formar el sistema de ecuaciones simultáneas multiplicando la matriz original, que ya sabemos que es esta, la que se nos dio anteriormente, por la matriz inversa, que se denota a menos 1. Ese es el símbolo de una matriz inversa. E igualando a la matriz identidad. Bueno, pero ustedes podríamos preguntarnos ahorita, ¿verdad? Usted está diciendo que lo vamos a multiplicar por la inversa y eso es lo que queremos conocer, entonces, ¿cómo voy a saber yo cuál es la inversa? ¿Sí? Esa es una muy buena pregunta y sería una muy buena observación. Entonces, como lo que tenemos que hacer ahorita es conformar nuestro sistema de ecuaciones, entonces vean cómo procedemos acá. Ahorita, esto sí lo conocemos, ¿sí? Porque dijimos que esta es la matriz original. Y aquí dice que el resultado o la igualdad tiene que ser la matriz identidad. Recuerdan que era la matriz identidad y que también les decía en su momento, vamos a estar trabajando con ella y tenemos que saber cuál es la identidad. Es aquella en la que su diagonal principal está conformada por unos y el resto es ceros. Entonces, en este caso, una matriz de 2 por 2, 1 y 0. Bueno, pero esto lo desconocemos, esta parte de la matriz identidad. Entonces, como es algo que desconocemos, es una incógnita, ¿sí? Y acá, entonces, vamos a plantear las incógnitas. A, B, C, y acá
D. Alguien puede preguntar, mire, licenciada, ¿podemos usar por allí cualquier otra letra o cualquier otra variable, cualquier otra incógnita? Sí, pueden utilizar X, Y, Z, las letras que ustedes quieran. Lo que estamos indicando acá, en este método en específico, como es por ecuaciones, que desconocemos los valores de la matriz inversa. Pero como tenemos que conformar el sistema de ecuaciones lineales, entonces colocamos a esto que no conocemos una incógnita. En este caso, yo estoy utilizando A, B, C y D. Bueno, aquí tenemos el primer paso y ahora ya sabemos de dónde salió esto. ¿Sí? Bueno, vamos con el segundo paso. Dice, construir el sistema de ecuaciones simultáneas, lo que se encuentra o se consigue al realizar la multiplicación de las matrices anteriormente planteadas, estas dos que están por acá, e igualando a la matriz identidad. Aquí es, e igualando a la matriz identidad. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto, compañeros? Esto es algo que nosotros ya hemos hecho, porque me está diciendo que lo que yo tengo que hacer es una multiplicación de matrices. ¿Se recuerdan cómo era la multiplicación? Fila por columna. Y nuevamente fila por columna, fila por columna y otra vez fila por columna. Bueno, entonces, ¿cómo me quedaría acá para poder conformar este sistema de ecuaciones? Voy yo en este momento a ocultar esto de tal manera que nos queden acá las ecuaciones, perdón, las matrices para que podamos ver qué es lo que estamos haciendo. Bueno, pues como dice que es una multiplicación y es algo que nosotros ya sabemos hacer, entonces vamos a decir 2 por A, lo colocamos aquí, le vamos dando el lugar que nos corresponde y aquí sería, me quedaría 2A, más, como todos estos son positivos, los signos que yo voy a utilizar acá son más en este caso correspondería 5 por C, recuerden es fila por columna. Entonces aquí me quedaría más 5 por C. Y esto es igual a, perdón, esto es igual a, aquí, miren, fila por columna. ¿Se recuerdan que cuando estábamos haciendo multiplicación de matrices decíamos, bueno, cada vez que yo opero esto es para encontrar el valor del elemento que ocupa esa posición? Entonces, aquí sería fila por columna y esto es igual a 1, porque en todo caso estaríamos encontrando el valor del elemento que está en esta posición, ya en la matriz resultado, ¿sí? Entonces, esto es igual a 1. Bueno, y con esto, si ustedes se dan cuenta, tenemos nuestra primer ecuación, que está compuesta por 2A más 5C igual a 1. Bueno, vamos ahora fila por columna. Yo lo voy a ir haciendo, digamos, de una vez para que me quede un poquito más ordenado. Voy a copiar estos resultados acá, pero es, digamos, solo por orden. Ustedes van a ver que al final pueden quedarles aquí y de todas maneras hay que ordenar estas ecuaciones. Bueno, entonces como es fila por columna, ahora la siguiente sería acá 2 por B, entonces me queda, esto sería 2B más, signo más, todos son positivos, entonces solo voy a estar usando signos positivos, más 5 por D, esto es igual a 5D, y esto va a ser igual a cuánto ahora, compañeros. A ver, ¿quién me dice igual a cuánto me quedaría esta? Dice fila A igual cero. a 0, ¿no? Excelente, muchas gracias. Igual a 0. Estoy haciendo primer fila y segunda columna, lo que significa que el resultado va a ser
el elemento que esté en esta posición. Muy buena respuesta. Y esto es igual a 0. Bueno, y entonces ahora pasemos a la siguiente. Otra vez, fila por columna. Y entonces 4 por A, esto es igual a 4A, ¿sí? Más, aquí sería 3 por C, esto es igual a 3C, y esto es igual a 0. Es este 0. Estoy en segunda fila y primer columna, significa que el resultado de esta multiplicación, o el resultado de todo esto, tendría que ser el elemento que esté en esta posición. Y entonces aquí esto va a ser igual a 0. Bueno, ahora, ¿qué nos corresponde? La última, ¿verdad? Fila por columna. Bueno, vamos, tendríamos 4 por B, es 4B, más acá 3 por D, esto es 3D, y esto sería igual a 1, a este 1 que está acá, ¿sí? A 1. Perdón, miren, entonces esto es igual a 1. Y ahora nosotros, con esto que teníamos al inicio, hemos conformado nuestro sistema de ecuaciones lineales. De tal manera que con esto que acabamos de hacer, ya podemos nosotros despejar los valores de las variables y acá nos venimos a topar con aquel procedimiento que acabábamos de hacer, que vimos unas clases antes, ¿se recuerdan? Resolver ecuaciones lineales con dos incógnitas. Exactamente lo mismo. Solo que ahora lo tenemos que hacer dos veces porque tenemos cuatro incógnitas, pero perdón, tenemos, sí, cuatro incógnitas, pero en dos grupos de sistemas de ecuaciones. Entonces, miren, acá me quedó prácticamente la matriz identidad. Lo vamos a poner acá, matriz identidad, que es esto que teníamos nosotros por acá. ¿Sí? Y los elementos de las ecuaciones son aquellos que teníamos acá y acá. Bueno, voy a dejar aquí esto un minutito para los que están tomando nota. Y entonces, en lo que termino de explicar esta parte, que ya es algo bien sencillo, procedemos o pasamos al mismo procedimiento que hemos estado haciendo o que habíamos hecho anteriormente, que es algo realmente sencillo, donde solo buscamos anular una de las variables en estos sistemas de ecuaciones, de tal manera que pueda despejar el valor de la otra y así sucesivamente. Bueno, el proceso se hace un poquito, digamos, de más pasos, porque yo antes solo tenía que encontrar valores en lo que habíamos hecho anteriormente, valores para X y para Y. Ahora tengo que encontrar valores para A, el valor de A, el de B, el de C y el valor de D. Prácticamente tenemos que encontrar para 4. Por eso era que les decía que para un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas, pues de repente se vuelve un poquito más tedioso utilizar este método. También se podría, por supuesto, pero es de repente un poquito más largo el proceso, ¿verdad? Bueno, entonces, compañeros, nosotros acá diríamos, para empezar a resolver ya el problema, pasamos ahora al paso 3, que prácticamente consiste en resolver estos sistemas de ecuaciones. Lo que ustedes están viendo ahorita en la pantalla corresponde exactamente a lo mismo que estábamos haciendo allá, solo que yo copié acá aparte para poder ir resolviendo las ecuaciones. Bueno, y como el método que vamos a utilizar ahorita es el de eliminación por adición o sustracción, entonces vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Por allí se recuerdan que un día Sergio decía, miren, yo ya tengo las ecuaciones con signo cambiado porque desde aquí yo le cambié de signo al número. Es válido, ¿sí? Yo lo voy a seguir resolviendo yo como lo vimos en su momento en la clase, pero si alguien quiere cambiarle una vez signo desde acá, no hay ningún problema. Bueno, entonces,
yo voy por decisión a eliminar en este momento, buscar eliminar A, ¿sí? Y voy a utilizar el 2. ¿Se recuerdan que anteriormente yo les decía esto es como que le diéramos vuelta? Alguien podría decir, mire, aquí porque entonces no coloco 4. Podría colocarlo, pero como estos dos son múltiplos, no tiene como mucho sentido eh, hacer más grande la expresión de la ecuación. Entonces, yo únicamente lo que hice o lo que voy a hacer es tomar de base este 2. Pero se debe a eso, a que como estos son múltiplos, me hacen, se vuelve un poquito más favorable este tema, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hago yo por acá? Este 2 que está acá, lo voy a multiplicar toda esta ecuación por 2 de tal manera que me permita obtener un 4 acá, porque es la variable que yo estoy buscando eliminar. Siempre repito, si alguien quiere eliminar, por ejemplo, C, por supuesto que puede eliminar C, ¿verdad? Tendría que tener otro número acá que sea relacionado con estos, pero en este caso nosotros vamos a trabajar con esto. Bueno, y entonces, ¿cómo me queda? 2 por 2 o 2 por 2A, esto es igual a, permítanme, 2 por 2A, esto es igual a 4A, ¿sí? Más, por acá vamos, 2 por 5C, esto es igual a 10C, y esto es igual a 2 por 1, 2, ¿sí? Bueno, y esta ecuación, como no la voy a multiplicar por ningún valor, únicamente la voy a copiar. Y entonces me queda exactamente igual como está arriba. 4A más 13 es igual a 0. ¿Se recuerdan? Por eso les decía, si alguien quiere hacer de una vez de cambiarle el signo acá, no hay problema, pero se recuerdan que nos decía, si sus dos elementos donde está la variable que quiere eliminar son con signo igual, entonces lo que usted va a hacer es una resta. Si son de signos contrarios, lo que usted va a hacer es una suma. Básicamente lo que conseguimos es al final cambiar los signos de tal manera que lo que encontramos acá sea una resta, en palabras más sencillas, ¿sí? Entonces, yo le coloco un signo negativo acá y voy a decir 4A menos 4A es 0. Es decir, prácticamente esto yo lo voy a eliminar. Y me quedo con esto. Entonces voy a decir 10 menos 3C, 10C menos 3C, esto es igual a 7C. Y esto es igual a 2 menos 0, esto es 2. Y entonces ya tengo más reducido esto para poder despejar C. Y yo diría 7C es igual a 2. Bueno, me quedo con este C acá, esto aquí. Tengo el 2, que ya lo conocía, y ahora este 7 que está multiplicando a la C pasa del otro lado a dividir. Y entonces vamos a decir que C es igual a 12. Y miren, entonces acá nosotros ya encontramos ahora el valor de nuestra primer variable. El valor de nuestra primer variable. Entonces decimos que C es igual a 12. Voy a terminar de explicar esto y posteriormente me detengo para ver si alguien tiene alguna duda o nos quedamos por allí varados en alguna parte, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Como yo ya sé cuánto vale C, voy a jalar una de mis ecuaciones originales, que eran estas, ¿se recuerdan? Y voy a sustituir el valor de C de tal manera que me permita ahora conocer el valor de A, despejar o conocer el valor de A. Bueno, yo voy a jalar la primera que dice 2A, esta primera, 2A, y está aquí. 2A más 5C es igual a 1. Voy ahora a sustituir valores y me va a quedar de esta manera. 2
2A aquí más 5C. Yo sé que C vale 2 séptimos porque es el valor que acabamos de encontrar. 5 séptimos o 5 por 2 séptimos, esto es igual a 1. Bueno, lo mismo que anterior al examen, que alguien me decía, mire, nos podemos, como quien dice, hacerla más fácil y reducir los pasos. Sí, siempre y cuando sí quede por lo menos esto, ¿verdad? De saber qué es lo que están operando. Bueno, entonces tenemos 2A más 5 por 2 séptimos, esto me da 10 séptimos y esto es igual a 1. Bueno, vamos ahora aquí con la siguiente. Y entonces tenemos la respuesta para ir resolviendo. Tendría 2A, miren, esto es igual a 1, que es esta igualdad que tengo acá. Y aquí este 10 séptimos está sumando, pasa del otro lado a restar. Pues 2A es igual a 1 menos 10 séptimos. Y entonces ahora acá finalmente vamos a decir este resultado. Para ir ya despejando 2A, 2A es igual a 1 menos 10 séptimos a menos 3 séptimos. Y bueno, llegamos ya a la parte final. Yo aquí me fui paso por paso para que veamos cuál es el procedimiento. Entonces, aquí diríamos A es igual a menos 3 séptimos, esto que acabamos de encontrar, dividido 2. El 2 está multiplicando a la A, pasa del otro lado de la igualdad a dividir. ¿Cuál es el resultado de A entonces? A es igual a menos 3 catorceavos. Bueno, y miren, ya de cuatro valores de las variables que teníamos que encontrar, que es A, B, C y D, ya encontramos el valor de A y el valor de C. Trabajemos ahora con el siguiente sistema de ecuaciones para poder conocer el valor de B y el valor de D, que son las dos variables que nos hacen falta. Y de igual manera, como en el caso anterior, yo voy a utilizar acá este 2, ¿sí? Para multiplicar toda esta ecuación. Bueno, vamos pues. Entonces, decimos nosotros 2 por 2B, esto es igual a 4B, más, tengo un signo más, 2 por 5D, esto es igual a 10D, ¿sí? Y entonces, esto va a ser igual a 2 por 0 es igual a 0. Bueno, esta ecuación solamente la voy a copiar porque cuando yo le cambie signo acá o le ponga un signo menos, esto me va a permitir con este 4 eliminar la variable b. Entonces, al momento que yo copio esto, me queda de la siguiente manera nuestro sistema de ecuaciones. Bueno, entonces tendría acá 4b menos 4b. Esto prácticamente se elimina, se cancela, y entonces solamente me va a quedar 10d menos 3d. Esto es igual a 7d. Y esto es igual a 0 menos 1. Esto es igual a menos 1. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo nos queda el valor de D. La igualdad D es igual a menos 1 dividido 7. Eso significa que el valor de D es igual a menos un séptimo. Vamos a ponerlo hasta acá. D es igual a menos un séptimo. Y entonces ya solo nos queda ahora conocer cuál es el valor de B. Y al igual que en el caso anterior, únicamente voy a sustituir el valor de D en alguna de las ecuaciones originales. Bueno, tenemos acá nuestras ecuaciones originales. Yo me voy a quedar con la primera, que es 2B. La copio por acá, que es esta. 2B más 5D es igual a 0.
y sustituimos los valores, ¿sí? Ay, perdón. Entonces, cuando yo sustituyo valores, yo voy a decir que me queda 2b más 5 por un séptimo, que es el valor de d, y esto es igual a 0. Bueno, vamos a operar, siempre lo voy a ir haciendo paso por paso, y entonces acá a mí me va a quedar 2b más acá 5 por menos un séptimo, esto es igual a menos 5 séptimos, y esto es igual a el valor que tenemos acá, 0. Bueno, vamos pues. Y tenemos ahora que 2b es lo que tenemos, más aquí solamente operé signos. Por supuesto que este paso lo podríamos haber hecho de una vez. Yo solo lo hago para efectos de que nos quede todo el procedimiento. Más por menos, esto es menos. Y entonces aquí yo tendría de una vez, más por menos es menos. Y entonces, miren, este 0, la igualdad 0 es esto que tenemos acá, menos, porque aquí aparentemente está sumando y esto responde a lo que algunos compañeros nos decían en la última clase. Mire, hubiéramos operado de una vez ahí el signo y nos evitamos un paso o dos pasos. Perfecto, no hay problema. Yo solo quiero dejar acá todo el procedimiento, ¿sí? Entonces, 0 menos, este menos porque aquí estaba sumando, entonces menos y paso toda la expresión con su signo, menos 5 séptimos. Bueno, operemos esto ahora entonces, y esto sería igual a decir 2b es igual a 0, aquí menos, por menos, eso me da más, entonces 0 más 5 séptimos. 2b es igual a 5 séptimos, y luego b, que es este que tenemos acá, es igual a 5 séptimos dividido 2, el 2 estaba multiplicando acá, ahora pasa a dividir, y entonces el valor de b es igual a 5 séptimos dividido 2, igual a 5 catorceavos. Y con esto, compañeros, prácticamente acabamos de encontrar los valores para A, B, C y D, que en resumidas cuentas son los valores de mi matriz inversa. Bueno, antes de hacer la parte final del tema de la inversa, quisiera preguntar si esta parte, este procedimiento que acabamos de hacer acá, está claro o si hay alguna duda para que podamos resolverla de una vez, por favor. Buenas tardes, Lick. Perdón, solo el 2 por el que multiplicó las ecuaciones, no me quedó claro. No, Este. ajá, ese 2. Ok. Mire, pues, como yo lo que, como no, bueno, no yo, ¿verdad? Lo que queremos es eliminar alguna de las variables, ¿sí? Bueno, entonces, yo aquí busqué un número porque yo decidí que la variable que iba a eliminar de primero, en este caso, hablemos ahorita de esto, es A, ¿sí? Bueno, como yo quiero eliminar, y yo sé que en el siguiente paso yo voy a poder ponerle un negativo, voy a hacer una resta, entonces yo lo que hice acá fue buscar un número que al multiplicar este 2 me diera el mismo valor de 4, y en este caso era un 2. El paso que habíamos hecho nosotros anteriormente, o el procedimiento mejor explicado, hubiera sido que aquí le coloco, perdón, que aquí le coloco, vamos a colocar, que yo aquí le hubiera colocado un 2 y aquí le hubiera colocado un 4. ¿Se recuerdan? Solo habíamos cambiado, invertido esto, de tal manera que cuando nosotros multiplicáramos, nos quedara el mismo valor y eso nos permitiera anular o eliminar, mejor dicho. Bueno, si lo hubiéramos hecho así, el resultado tendría que ser exactamente el mismo. No tendría por qué habernos variado, ¿sí? Si lo hubiéramos hecho así, aquí hubiéramos dicho 4 por 2 es 8. Aquí me queda 8. Aquí algo no me... Ah, es que yo lo cambié, esto está con fórmulas. Sí, entonces aquí 4 por 2, 8. Y si yo digo 2 por 4, es 8. Igual hubiéramos anulado, pero hubiéramos hecho un poquito más grandes estas expresiones. Entonces, para evitarnos eso, en este caso en específico,
yo observé que únicamente utilizando un 2 me permitía tener el 4 acá, y entonces ya no hice más grandes las demás expresiones, sino me quedé únicamente con el 2, ¿sí? Porque yo buscaba eliminar esta variable. ¿Qué pasa si alguien me hubiera dicho, bueno, mire, yo quiero eliminar C? Bueno, si nosotros queremos eliminar C, perdón, allí sí hubiera correspondido para mí, algo más práctico, invertir los valores. Entonces aquí yo hubiera tomado el 3 que tengo en el segundo, este 3 que tengo acá en la segunda ecuación, y hubiera tomado acá el 5. De tal manera que cuando nosotros multiplicáramos 3 por 5, 15, y aquí 5 por 3, 15, y me permitiera eliminar la C, ¿sí? Pero en este caso en específico, por cómo estaba el problema, yo decidí solamente por un 2 multiplicar las expresiones. Y nos pasó exactamente lo mismo en esta segunda ecuación, ¿verdad? Pero fue por eso. Ahora no sé, Samuel, si eso quedó claro, disculpe. Sí, sí, ya, mucho más claro. Gracias. Entonces sí, entendí que depende también de qué ecuación decidamos eliminar, ¿va? Para hacerlo más fácil, solo colocando uno y como usted decía, va en la C, si no nos queda otra que agregar los dos números. Exactamente, exactamente. Ahí estamos. Es que yo creo, licenciada, yo creo de que pues en este caso no era simplemente el tomar el 2, sino que creo de que aunque no se mire, creo de que sería un 1 con el que estaría multiplicando toda la demás ecuación. Exactamente, es lo mismo. Ahora, Gracias. algo que me confunde un poco es el signo Dígame. negativo que tiene ya en la parte de, ya cuando Es está restando. acá, en esta, Cristian, En la perdón. misma ecuación en donde está. Acá, Exacto. ese signo. Va, mira pues. Como recuérdese que el método se llama eliminación por adición o sustracción, es decir, ya sea por suma o por resta, ¿sí? Bueno, entonces era lo que Sergio nos decía, pero vamos a hacer alusión a lo de Sergio posteriormente. Entonces, como lo que nosotros queremos es cancelar, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo, si quito este signo, yo tengo dos positivos, ¿sí? Pero yo quiero hacer una resta, bueno, no es que quiera, sino que como tengo dos signos positivos, cuando yo resto estos dos, que es lo que tenemos, eso me permite a mí que 4a menos 4a sea igual a 0 y por lo tanto esta variable se elimina. Ahora bien, ¿qué pasa? Y eso lo decíamos en el tema del determinante, ¿sí? Asumamos que aquí nosotros tuviéramos un signo negativo. Yo le voy a cambiar ahorita el signo solo para efectos de lo que estamos haciendo, ¿sí? Un signo negativo. Si yo tuviera este signo negativo acá y le dejo acá el menos, entonces automáticamente esto se me va a volver una suma. ¿Por qué? Porque 4 menos 4, que sería prácticamente como lo tendríamos que leer, eso me daría a mí una suma, ¿sí? Esto se convertiría en signo positivo. Entonces, ¿qué dice la regla? Por eso se llama por sustracción o adición. Entonces, dice la regla, si usted tiene dos números con signos iguales, que era el caso que teníamos anterior, si yo quito esto, estos dos son positivos, son signos iguales, ¿verdad? Entonces, se hace una resta, que fue lo que yo hice acá, restar. Y dice, si usted tiene números, estos, con signos diferentes, que era el ejemplo que yo les decía, si a este yo le pongo acá menos, que aquí hubiera sido un menos 4, por ejemplo, entonces lo que usted tiene que hacer es sumar, ¿verdad? Y entonces allí sí, si yo leo esto y opero esto, yo diría 4 más menos 4 y el resultado seguiría siendo 0. Por eso es que el método se llama por adición o sustracción, porque este signo va a depender del signo que tenga la constante de la variable que yo quiera eliminar, ¿sí? A eso se refiere. Ahora, allí Sergio nos decía en una de las clases anteriores, mire, yo me eliminé ese problema de saber qué signo voy a utilizar allí
colocándole de una vez un signo negativo a estos que estoy operando. Y él decía, ¿es válido o da lo mismo? Es válido. Entonces, asumiendo que hubiéramos hecho eso que hizo Sergio, yo aquí le hubiera puesto un -2, ¿verdad? Y entonces aquí sería -2, entonces elimino esta, aquí ya no uso esto entonces, porque ya desde aquí yo tomé la decisión de cambiarle el signo a esto. Y entonces yo diría -2 por 2 me daría -4a, -2 por 5c, aquí me daría -10c, y entonces ya no uso signo acá y solamente opero, que tendría que decir yo -4 más 4, un signo que vemos acá que no está, que sabemos que es positivo, y entonces esto igual me daría 0. ¿Sí? Entonces, Cristian, perdón, no sé si nos quedó claro o lo confundí más, perdón. No, sí, sí, me quedó claro. Ahora, con lo último que estaba diciendo, por ejemplo, en la multiplicación, si el 2 hubiera sido negativo, Ujú. el 10 hubiera sido negativo. En este caso, el 7 tendría que ser negativo. 7 es -7c. Entonces, ahora lo que estaba pensando yo es de que si cuando buscamos, por ejemplo, en eso de eliminar ese proceso, según lo comentaba Sergio, Ujú. siempre tenemos que cambiarle el signo entonces al que tenga menor, eh, al que sea de menor cantidad, por ejemplo, en la ecuación del donde está el 13, ¿no? Para que No, quede el mismo 7, ¿no? no necesariamente. Mire, pues ahí lo que usted dijo es cierto. No nos vayamos a confundir tanto, pero lo que sí es cierto y tiene toda la razón. Pero si yo aquí le hubiera cambiado, vean, si yo aquí le cambio -2, aquí sería -10, pero donde ya no alcanzamos a ver, Cristian, este análisis suyo está muy bien, pero no alcanzamos a ver acá que si yo le cambié el signo acá, entonces yo diría -2 por 1, aquí me queda un -2. Y eso automáticamente, cuando yo ya tenga aquí un negativo y un negativo, de todas maneras esto se va a volver positivo. ¿Sí? Por eso era que yo les decía que el resultado debe ser el mismo, no les debería de cambiar. Ah, muy bien. Ajá, y no importa, Cristian, si por ejemplo, miren, pues, yo no los quiero confundir, pero todas estas dudas son totalmente válidas porque es parte con lo que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo usáramos el método que habíamos hecho anteriormente y yo aquí digo, bueno, voy a poner este 4 aquí y este 2 acá para multiplicar las dos, digamos que yo hago esto, y aquí me va a cambiar ahorita el resultado un poco porque esto lo tengo con fórmulas, pero enfoquémonos ahorita en esta parte, ¿sí? Y entonces la duda de Cristian ahorita era, bueno, entonces eso significa que tenemos que ponerle el negativo al menor de estos dos. No necesariamente. Ustedes pueden ponerle un signo negativo ya sea al 4, ya sea al 2 o cualquiera de los dos, porque lo que en realidad buscamos es conseguir que esta variable que yo voy a eliminar tenga signos contrarios, de tal manera que cuando nosotros digamos, por ejemplo, 2 menos 2 sea 0. Entonces, no importa si yo decido ponerle el negativo al más alto, al más bajo, o si lo quiero poner hasta aquí, como lo habíamos estado trabajando. Todo esto es totalmente válido siempre y cuando estemos conscientes y claros de cómo estamos operando los signos. Por eso yo le decía ahorita a Cristian, si usted le pone acá el -2, perfecto, esto le va a dar acá -10 y por ende este es -7. Pero como aquí también ya le cambiamos el signo, entonces de aquí sería -2. Y yo tendría aquí un -2, -7. Y ustedes saben que menos y menos me va a dar más. Y al final el resultado tendría que ser C es igual a 2 séptimos. No les tiene que variar el resultado. ¿Sí? ¿Estamos compañeros? Cristian. Sí, licenciada. En este caso, por ejemplo, lo que se vería distinto sería únicamente la fracción, porque nos quedaría, digamos, -2 dividido -7. Pero al momento ya de operarlo, pues sería un decimal positivo de todas maneras. Exactamente. De hecho, la forma correcta en que usted lo tendría que presentar, Cristian, aquí tendríamos más o menos esto, digamos. Si hubiera sido el caso de colocar ese signo, aquí tendríamos esto aproximadamente así, pero la forma correcta de usted dar la respuesta tendría que ser C es igual a 2 séptimos, porque todavía tendría que operar estos signos, que prácticamente solo es dividir menos dentro de menos, que eso es más, ¿sí? Ah, Entonces, muy bien. esa sería la forma correcta.
Ujú. Bueno, Está bien, licenciada, muchas gracias. muy bien, gracias por las dudas, Cristian. Y demás compañeros por ahí que tenían las dudas. Bueno, entonces, Licenciada, perdone, dígame, yo tengo una duda en cuanto a la prueba. Si en vez de tomar la primera ecuación se toma la segunda, ¿también tendría que dar el mismo resultado? también. Yo Ah, aquí tomé esta, pero si usted quisiera ahorita, incluso en lo que empezamos a explicar, hacer la prueba y sustituir en esta, tiene que llegar al mismo resultado. ¿Sí? Ahí no debería de haber ningún cambio. muy bien, gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, entonces miren, se recuerdan que acá al inicio habíamos dicho, bueno, tenemos esta matriz original por esto que nos va a dar paso a nuestras ecuaciones y que esto debe ser igual a la matriz identidad. Bueno, ahora ya sabemos cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto C y cuánto D. ¿Y se recuerdan cuál era el algoritmo? A por la inversa de A, que en este caso sería C por la inversa de C, que es esto, lo que acabamos de encontrar, ahorita la vamos a armar. Esto tiene que ser igual a la identidad. Bueno, pues casi que ya tenemos cómo poder llegar a hacer esta comprobación. Armemos ahora nuestra matriz inversa. Entonces vamos a decir que está conformada por A igual a menos 3/14. Acá A es igual a menos 3/14. Miren, en la posición de A, que es el valor que encontramos. B es igual a 5/14. Copiemos acá. B es igual a 5/14. C, que es el primero que encontramos, es igual a 2/7. Es esto, 2/7. Y D, que es el segundo que encontramos, acá, menos 1/7. Menos 1/7. Y entonces, esta es, miren el algoritmo, esta es la matriz inversa de la original que nosotros teníamos como 2, 5, 4, 3. Bueno, esta es su matriz inversa. Ahora, viene la prueba y la comprobación. Si realmente estos valores a los que nosotros llegamos son realmente los que corresponden a la inversa. ¿Y cómo hacemos esto? Se recuerdan que yo les hablaba de 3 elementos claves para poder hacer todo el proceso a la inversa: el cálculo del determinante, el desarrollo por cualquiera de los métodos que se vean, que sepamos hacer, y bien, la comprobación, que es esto que vamos a hacer ahorita. Y entonces tendríamos ahora, ¿cómo hacemos la comprobación? Miren que acá me está diciendo que es una multiplicación. Entonces, lo mismo, fila por columna, fila por columna. Acá no está desarrollado todo el procedimiento de la comprobación. Bueno, o sea, está desarrollado, pero está con fórmulas, a eso quiere llegar, no está paso por paso, pero esto nosotros ya lo sabemos hacer. Fila por columna, luego fila por columna, es esto, y luego fila por columna, fila por columna. Y entonces, si nosotros decimos cuánto es 2 por menos 3/14 más 5 por 2/7, ¿se recuerdan? Fila por columna. Esto es igual a 1. A ver, Cristian, usted que anda por ahí, que creo que va aquí ahorita, por lo menos en este procedimiento. Yo sé que hay más compañeros, pero es que aquí en mi pantalla uno de los primeros que miro es a Cristian. Entonces, Cristian, dígame, si 2 por menos 3/14 más 5 por 2/7 es igual a 1, por favor, Cristian. Vamos a ver, Cristian. A mí sí me dio eso, Lick. Samuel, excelente, gracias, Samuel, gracias. Y entonces, si hacemos otra vez esta fila, pero ahora por esta columna, el resultado tiene que ser 0, ¿sí? ¿Cómo operamos esto? ¿Cómo diríamos?
2 por 5 catorceavos más 5 por menos un séptimo, y esto debe ser igual a 0. Vamos a ver quién llegó a este resultado 0. Sí, sí, dale. Excelente, muchas gracias. Y entonces ya ustedes ahí más tranquilitos podrían ir comprobando que esta fila por esta columna les va a dar igual a 0 y que esta fila por esta columna va a ser igual a 1. Y una vez que nosotros comprobemos que la multiplicación de la matriz original por la matriz inversa es igual a la matriz identidad, entonces estaríamos ya diciendo que llegamos en efecto a la matriz inversa de C, que encontramos la respuesta correcta. Prácticamente hasta en esta última fase se termina todo el proceso de matriz inversa. Ahorita vimos una matriz de orden 2 por 2 por medio del método de ecuaciones simultáneas y utilizando la eliminación por adición o sustracción. Hay otro método que es por igualación, ¿verdad? Pero vamos a ver, nosotros nos vamos a quedar acá con este, pero también hay otros métodos incluso para resolver ecuaciones, no solamente este. Ahí sí que aclarando un poco, eh, para que sepamos también que hay otros métodos de resolución de ecuaciones simultáneas. Bueno, pregunto, compañeros, ¿tenemos alguna duda al respecto de esto? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Cuéntenos, Sergio, por favor. En la matriz inversa, donde me aparece, en donde está B, C y D, los resultados de la matriz inversa, ¿Sí? ahí no se cambia el orden de los resultados que nos salieron por las ecuaciones simultáneas. Em, ¿Cómo así cambiarlo, Sergio? Disculpe, no Por entiendo bien. ejemplo, el resultado de A, que es menos 3, 14 avos, Ajá, eh, como es inversa, entonces no sé si hay que hacerle como que invertirlo, dijo la palabra. ya, la transpuesta, dice usted. Sí, exacto. No, no, Sergio. No, esto lo vamos a ver en otro método, pero el método de Ajá. ecuaciones, una vez usted encuentra los valores de sus variables y en ese orden que están planteadas sus variables y que usted los encontró, en este caso ABCD, en ese orden colocan la matriz inversa y ese es su resultado. Ah, ¿Sí? muy bien. ¿Y podemos utilizar decimales en vez de fracciones? Sí pueden, pero siempre lo ideal sería que tengamos esta parte acá, pero sí se puede, por supuesto. Sí, sí, tengo el orden, solo que yo utilicé decimales, entonces sí me salió el mismo resultado, solo que con decimales. Ajá, y cuando usted hace esto, igual le da la matriz de identidad cuando hace la Correcto, prueba. así Ok, es, no hay problema. correctamente. Ujú, Muy no hay bien, inconveniente. únicamente. Muy bien, Gracias, licenciada. muy bien, Sergio. Bueno, entonces, compañeros, ahora vamos a pasar, si no hay ahorita más dudas con esto, vamos a aprovechar para empezar de una vez el tema de la inversa para una matriz de orden 3 por 3, ¿sí? Posiblemente no nos vaya a dar tiempo terminarlo, pero vamos a empezar de una vez. Bueno, entonces tenemos acá la inversa de una matriz ahora, pero de orden 3 por 3. Y para este tipo de ecuaciones vamos a utilizar el método por determinantes, ¿sí? Bueno, lo primero, miren, el algoritmo es menos 1 elevado a i más j, y esto multiplicado por a y j. ¿Se recuerdan ustedes, compañeros, que yo les decía, bueno, lo primero que tenemos que hacer es el cálculo del determinante? En este caso, no nos vamos a detener a calcular el determinante, porque yo sé que sí tiene el determinante, que es igual a 91, y que la matriz tiene
inversa. Ahora bien, en este método, compañeros, el método por determinantes, adicional a que nosotros vayamos a calcular el determinante para saber si tiene o no inversa, adicional a eso, para este método, este numerito que está aquí, en este caso el menos 91, es decir, el que corresponde al determinante, nos va a servir como parte del procedimiento del método por determinantes. Es decir, debemos tener mucho cuidado con el cálculo de este determinante porque en este método no solo nos sirve para saber si hay inversa, sino en un punto, casi al final, ese determinante se convierte en parte del procedimiento para poder encontrar la inversa. Y si de repente por aquí nos confundimos y no le pusimos que el determinante era 91, sino era menos 91, sino que es 91, que ese signo nos falló, no vamos a encontrar la inversa. Vamos a llegar casi al final del procedimiento, pero no vamos a poder hallar cuál es la inversa. Entonces, sí tenemos que tener cuidado, especialmente en este método, con ese cálculo que hacemos al inicio. Bueno, entonces, la matriz que vamos a trabajar es la matriz C y está dada por los elementos 1, 2, 6, 3, 5, 2, 4, 1 y 3. A ver, creo que alguien, a ver, espérese. Alguien creo que abrió por ahí su micrófono, no sé si tienen alguna duda, disculpen. No, licenciada, perdón. No hay problema, Sergio, no hay problema. Bueno, entonces, compañeros, tenemos por acá, dice, primer paso, cálculo del determinante. Bueno, ya conocemos ahora cuál es nuestra matriz, estos son los elementos, y ahora empecemos con el cálculo de la matriz de cofactores. ¿A qué se refiere esto? Ojo acá, voy y explico que por cada uno de estos elementos, hablando ahorita de posiciones de cada uno de estos elementos, yo voy a encontrar un cofactor, ¿sí? Que me va a ayudar a mí posteriormente a encontrar la matriz inversa. Entonces, repito, eso significa ¿cuántos elementos conforman esta matriz, compañeros? A ver, es una matriz de orden 3x3. No lo tiene aquí, pero se lo vamos a colocar. Entonces, ¿cuántos elementos tiene esta matriz? Me parece que esta era una pregunta de examen, de hecho. No recuerdo. ¿Cuántos elementos conforman la matriz? Compañeros. 9, licenciada. 9, licenciada. Excelente, muchas gracias. Entonces, eso significa que yo tengo que calcular prácticamente 9 cofactores. ¿Por qué? Porque por cada uno de estos que está acá, yo tengo que calcularle su cofactor. Por eso dice acá el primer paso, calcular la matriz de cofactores. Y para esto vamos a emplear esta partecita que está acá, que para ustedes ya es algo conocido. Por lo menos ya lo vimos en el cálculo del determinante, precisamente por el método de determinantes, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que yo hice acá fue copiar nuevamente esta matriz que teníamos, es exactamente la misma. Y si ustedes observan, yo coloqué el 1 con un color diferente, únicamente para que me quede claro cuál es el elemento que yo voy a estar trabajando, sobre la base que yo voy a estar trabajando en este momento, ¿sí? Bueno, ¿se recuerdan ustedes que en el determinante, en el de determinantes, anulamos la fila y la columna, con la diferencia que allí solo lo trabajamos para la primera fila? O bien yo les decía a ustedes, si alguien quiere trabajar la segunda fila, la puede trabajar. Les decía, si alguien quiere trabajar la tercera fila, la puede trabajar. Pero básicamente solo lo hacíamos con una o lo teníamos que hacer con una de estas, ¿sí? Bueno, ahora estamos diciendo que para cada elemento de estos necesitamos un cofactor. Entonces es un poquito más extenso el procedimiento, pero la base es muy parecida, ¿sí?
Entonces tenemos por acá, compañeros, que el elemento de entrada va a ser este 1. Yo voy a marcar acá con otro color, con un color verde, por ejemplo. Vamos a ponerle otro color. Con un color para poder cancelar prácticamente esta columna y esta fila del elemento de entrada. Bueno, ¿se recuerdan que dice el algoritmo menos 1 elevado a I más J? Bueno, I más J, nosotros dijimos en su momento, corresponde a la posición que ocupa el elemento de entrada dentro de la matriz. En este caso, fila 1 y columna 1. Por eso decimos menos 1 elevado a 1 más 1. Muy parecido a lo que ya vimos en determinantes. Y entonces, posterior a eso decíamos, bueno, calcule ahora, ¿se recuerdan? Como el determinante de esta matriz que me queda acá descubierta, 2 por 2, que sería 5 por 3 menos 2 por 1. Vamos a ver cómo me queda acá. Entonces me quedaría de esta manera. 5 por 3, ¿sí? Menos este 2 por este 1. Bueno, se recuerdan que también aquí hay un cambio principalmente, o es uno el que es de cajón comparado con el de determinantes que vimos anteriormente. Porque anteriormente acá usábamos el elemento de entrada y ese nosotros lo multiplicábamos por todo esto, por este resultado, ¿se recuerdan? Pero nosotros acá, si ustedes se dan cuenta, el algoritmo no me incluye ese elemento de entrada, ¿sí? Eso significa que solo voy a trabajar con esto. Y que también nosotros lo mencionábamos anteriormente. Básicamente, esto que me está, esta expresión menos 1 elevado a I más J, me sirve para poder conocer cuál va a ser el signo que yo voy a anteponer a esta operación o a este resultado. ¿Se recuerdan que lo platicábamos en su momento? Y entonces yo lo voy a dejar acá como menos, como 1. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a tener menos 1 elevado al cuadrado, perdón, 1 más 1 es 2, menos 1 elevado al cuadrado, y esto es igual a 1. Y ahora únicamente voy a operar esta parte que tengo acá. Y entonces el resultado sería 5 por 3 es 15, menos 2 por 1, que es 2. Bueno, 15 menos 2 es 13, por 1, esto es igual a 13. Vamos a ir poniendo los resultados con otro color para que nos vaya quedando por ahí. Perdón, 13. ¿Se dan cuenta? Repetimos prácticamente el procedimiento que ya conocemos y que ya habíamos hecho en el determinante por determinantes, con la diferencia que aquí ya no estamos utilizando, multiplicando el elemento de entrada. Vamos a hacer 2 más y de ahí vamos a ir a consultas si tienen dudas o alguna cuestión para ir casi terminando porque ya son las 7:20 casi. Bueno, entonces vamos ahora con el siguiente. Ya salí del primer elemento de entrada que era 1, ahora voy con el 2. Por orden, yo me voy por filas, si alguien lo quiere hacer por columnas, pero no voy a hacer que se les confundan ahí qué elementos están trabajando. Entonces yo por lo menos me voy acá en el orden que me aparece, ¿sí? Entonces ahora yo voy prácticamente a cancelar la primera fila y la segunda columna. Y diría que este menos 1, que lo dijimos en su momento es constante, ahora va a ser que está elevado a 1 más 2. 1 porque es la primera fila y 2 porque es la segunda columna, ¿sí? Bueno, y entonces este menos 1 acá está elevado prácticamente al cubo, porque 1 más 2 es 3. Entonces, menos 1 elevado al cubo, la respuesta es menos 1. ¿Se recuerdan que en el método anterior solo le íbamos colocando los signos más, menos, más, menos? Pero aquí nosotros vamos a dejar el 1, que sabemos que al final es
cualquier número multiplicado por 1 me da ese mismo número, ¿verdad? Bueno, y entonces esto que me queda acá sería 3 por 3 menos 2 por 4. Prácticamente como que estuviéramos calculando el determinante de una matriz de orden 2 por 2. 3 por 3 menos 2 por 4. El resultado sería 3 por 3, 9, menos 2 por 4, 8. Y esto es igual a 9 menos 8 es 1 multiplicado por este menos 1. El resultado acá es menos 1. Uno más y vamos a la sección de dudas si es que las hay hasta acá. Bueno, entonces ahora voy a tener mi elemento de entrada, el número 6. Y como siempre, elimino primera fila y tercer columna. Estamos por acá. Ahora tengo menos 1 elevado a 1, porque es primera fila, más 3, porque es tercer columna. Y entonces me queda menos 1 elevado a 1 más 3. Lo mismo que decir menos 1 elevado a 4, y este es un signo más. O bien le podemos dejar acá un 1. Menos 1 elevado a 4 es igual a 1. Creo que lo estábamos usando en negro, ¿verdad? Lo vamos a dejar en rojo, quiero decir, correcto. Bueno. Y entonces, el determinante prácticamente, o el cálculo aquí sería 3 por 1 menos 5 por 4. Vamos a ver cómo nos queda esto entonces. 3 por 1 menos 5 por 4. Y este resultado entonces nos va a decir 3 por 1 es 3 menos 5 por 4, 20. 3 menos 20 es menos 17 multiplicado por 1. Esto es igual a menos 17. Bueno, creo que nos da chance todavía de hacer uno más y ahí sí nos quedamos. Con este que hagamos nos vamos a quedar acá. Así mientras yo tomo asistencia y vemos si alguien tiene dudas. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la segunda fila. Voy a cancelar yo primer columna y segunda fila. Entonces voy a decir, este 3 está ubicado ahora en la segunda fila y primer columna. Entonces este 1 va a ser menos 1 elevado a 2, que corresponde a la segunda fila, más 1, primer columna, ¿sí? Bueno, ¿y cómo me queda acá? Entonces prácticamente las diagonales en estos elementos que quedaron descubiertos, 2 por 3 menos 6 por 1. Bueno, vamos a ver cómo quedó esto acá. Y entonces vamos a decir menos 1 elevado al cubo o elevado a 3. Esto es igual a menos 1. Vamos a ir dejando así. Si alguien quiere poner solo el signo, no hay problema, lo dejamos solo con el signo. Entonces, 2 por 3 es igual a 6. Acá tenemos 6 menos 6 por 1, 6. Bueno, 6 menos 6 es igual a 0. Y 0 multiplicado por este menos 1, esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Y así sucesivamente, el siguiente día de clases, pues vamos a terminar estos que nos hacen falta, que sería este y todos los de la tercera fila, para poder conformar nuestra matriz de cofactores. Ahora pregunto, no sé si hay alguien que tenga alguna duda hasta acá, para los compañeros que están ahí tal vez copiando. Voy a dejar unos segunditos esto, mientras yo tomo asistencia y veo si alguien tiene alguna duda respecto a esto que estamos haciendo o que vimos ahorita de último. Por favor, compañeros. Licenciada, perdón. Dígame, Carolina. Para el determinante, el primer determinante que dijo,
Ese es el que debemos calcular con cualquiera de los 3 métodos que ya vimos. Exactamente, exactamente. Puede ser el de Gauss, puede ser el de determinantes, precisamente, ¿verdad? Que es para una matriz de 3x3 o también por medio de la regla de Sarros. Gracias. El que a ustedes se les haga más claro. ¿Mm? Bueno, si ahorita no hay ninguna duda, entonces solo les voy a comentar a los compañeros que entraron de último y que no escucharon la primera explicación. Por algunas situaciones por ahí eventuales y ajenas a mi voluntad, pues no me fue posible terminar de subir el tema de las notas. Entonces yo les decía a los compañeros que les pido que me tengan un poquito de paciencia. Yo mañana les subo las notas al sistema y el día miércoles, con todo gusto, nosotros podemos hacer un espacio acá, si alguien tiene duda, y que podamos resolver esas dudas, ¿sí? Así que me disculpé con los compañeros al inicio y me vuelvo a disculpar con aquellos que entraron ya tarde, pero esta es la situación. Entonces, el día de mañana están ahí publicadas sus notas, por favor, y cualquier duda, con gusto la resolvemos el día miércoles. Por favor, me dan un segundito para que yo tome asistencia y pueda por acá, de hecho, dejar de grabar.